Esperando que tengan un excelente día. El día de hoy les hablaré acerca de lo que es el PAMA y el PACO, esto en relación a la materia de infracciones y sanciones. Mi nombre es Gael Alfredo Arostegui Pérez, soy perteneciente a la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, más para ser más específicos, a la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales. Para empezaré hablando acerca del PAMA o el procedimiento administrativo en materia aduanera. Es un proceso formal, el cual inicia la autoridad aduanera cuando detecta ciertas irregularidades, tanto en mercancía, documentación o actos relacionados con el despacho aduanero. Por así decirlo, el PAMA es un juicio administrativo, el cual inician las autoridades cuando sospechan que ciertas mercancías no cumplen con las leyes aduaneras. Estas nos sirven para que la autoridad determine si una mercancía debe ser embargada, decomisada o devueltas al importador o exportador. ¿Cuándo se debe hacer un PAMA? Según el artículo 151 de la Ley Aduanera, las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en los siguientes casos. El primer inciso dice: cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugares no autorizados o cuando mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, tratándose esto del tránsito interno. ¿Esto qué nos quiere decir? Les daré un ejemplo. Supongamos que tenemos una mercancía proveniente de Estados Unidos que va a ser el tránsito internacional, que va directo hacia Sudamérica, supongamos a Guatemala, pero va a entrar por la aduana de Nuevo Laredo y esto ya está impreso en los documentos. Esa es la única aduana por la cual debería entrar a territorio nacional. Y este primer inciso también nos dice que cuando las mercancías sean transportadas en vehículos no autorizados. Esto nos quiere decir que cuando ciertos vehículos que no están autorizados en la documentación sean transportados en territorio nacional, se procederá también a la realización o el embargo de las mercancías dependiendo de la gravedad. Y también cuando estas mercancías o el vehículo se desvíen de la ruta ya establecida o de la cual deben de seguir ya por contrato. Inciso 2. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción 2 del artículo 176 de la Ley Aduanera y no se acredite su cumplimiento o en su caso se omite el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, solo se procederá al embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliares o verificación de mercancías en transporte. Esto quiere decir que se hará cuando las mercancías, tanto de importación o exportación, esté prohibida o esté sujeta a las regulaciones. Y referente a las normas oficiales mexicanas de información comercial, esta nos dice que solo se procederá al embargo cuando el incumplimiento se detecte en las visitas domiciliarias o en la verificación de la mercancía en el transcurso del transporte. Inciso 3. Cuando no se acredite la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país, y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá solo respecto a las mercancías no declaradas, así como del medio de transporte, siempre que se trate de vehículos de servicio particular, o si se trata de servicio público, cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no se preste el servicio normal de ruta. Esto quiere decir que se procederá cuando las mercancías no presenten la documentación previstas para que sean introducidas las mercancías a todo el país, o cuando alguna persona esté manejando un vehículo
autorizado, pero esta persona no esté autorizada para conducir el vehículo de la mercancía. Así, también se procederá también al embargo, pero solo de la mercancía que no está declarada, así como del vehículo, ya sea de uso particular o público. Inciso 4. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o de la verificación de mercancías en transporte se detecte mercancía no declarada o excedente a más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando en la verificación de transporte detectemos mercancía no declarada o un excedente en más del 10% del valor total, por ejemplo, si estamos transportando mercancía con un total de 1,000,000 de pesos, si las autoridades aduaneras detectan que tiene un excedente del más del 10%, que en este caso serían 100,000 pesos mexicanos, procederán al embargo, ya que es un excedente relativamente alto o al declarado en la ley aduanera, que el mínimo es el 10%. Número 5 o inciso 5. Cuando se introduzca dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponde para realizar el despacho de las mismas. Esto nos quiere decir que cuando llegan al recinto fiscal y no se presente el pedimento, ahí automáticamente nos embargarán la mercancía, ya que, como sabemos, el pedimento es el principal documento para proceder al despacho de las mercancías. Inciso 6. Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o el domicilio fiscal del importador que está declarado en el pedimento, o bien en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refieren los artículos 36A, 37A, fracción 1 y 59A de la ley aduanera, considerando en su caso el acuse correspondiente declarado sean falsos o inexistentes, o cuando el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor en el extranjero. El inciso 6 nos dice que se procederá cuando alguna de estas razones, por ejemplo, el domicilio del importador o el exportador sea inexistente o no se pueda localizar el domicilio o a esta persona física o moral. Inciso 7. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más el valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta ley, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86A, para ser más exactos, la fracción 1 de la ley aduanera. Les pondré un ejemplo. En este caso tenemos dos pares de tenis. Bueno, dos tenis. Unos son de la marca New Balance y los otros son menos conocidos, pero son de la marca Asics. Los dos son de material sintético y de malla, con una suela de goma. Supongamos que el proveedor es mi amigo. Entonces, normalmente unos tenis andan en el precio o rondando los 2,000, 2,500 pesos. Entonces, bueno, dejemos claro, el precio de los tenis es de 2,000 pesos. Pero yo tengo un proveedor y, como les decía, es mi amigo. Entonces me da el otro par de tenis, me lo da en 1,000 pesos. Eso ya es una cantidad muy considerable, porque ya entra en el término a lo que refiere el inciso 7, que es un 50% mínimo o más el valor de transacción. Aquí, en el ejemplo que doy, pues obviamente el 50% de los 2,000 pesos son 1,000. Entonces aquí ya entraría a lo que se refiere de las mercancías idénticas o similares. Y si no les queda claro qué son las mercancías idénticas o similares, pues como su nombre lo dice, son idénticas o tienen función, uso o se utilizan normalmente para lo mismo. Otro ejemplo que les podría dar es una computadora Mac o una computadora Asus, que sirven relativamente para lo mismo. Tienen la misma capacidad, dependiendo si tienen 256 GB de memoria o dependiendo de la RAM.
Si una tiene 16, la otra tendría que tener también la misma cantidad. Esto es a lo que se refiere las mercancías idénticas o similares. Ahora seguiremos con el procedimiento del PAMA o el proceso que debe de llevar este. Para empezar, debe de existir por lo menos una irregularidad que detecte la autoridad aduanera para iniciar el procedimiento de un PAMA. Para seguir con el paso número 2, que es el embargo precautorio de las mercancías, medios de transporte o documentos. Como su nombre lo dice, se procederá al embargo precautorio, ya que la autoridad aduanera quiere prever que el importador huya del lugar con la mercancía. Ya si huye por su cuenta, se procederá a otro proceso legal, pero ya fuera de la aduana, y se hará el decomiso total de la mercancía. De ahí, como número 3 o paso número 3, sigue el levantamiento del acta de inicio, donde se explican las irregularidades. El acta inicial es tan solo un documento donde las autoridades declaran las irregularidades o la irregularidad que exista con la mercancía, para así dar aviso al importador y para que éste pueda proceder al siguiente paso, que es el plazo para defenderse. El plazo para defenderse, como su nombre lo dice, el importador tiene derecho a defenderse, tiene 10 días hábiles para presentar pruebas o alegatos. Ya cuando la autoridad aduanera resulte con la explicación o el resultado final del procedimiento, se sigue la resolución de la autoridad, que puede ser la liberación de la mercancía cuando no existe ninguna irregularidad, o la determinación de infracciones o multas si es que existen, pero solo se determina una infracción o multa, o cuando el importador huye del lugar, pues se seguiría al proceso, pero de mercancía en abandono, o sea que el importador abandonó la mercancía, o también de la decomisación de toda la mercancía en total, que la autoridad aduanera llega a la resolución de que debe de decomisar el total de la mercancía, aunque el importador no haya huido. Y por último, la posibilidad de pagar contribuciones omitidas, multas o garantías para recuperar la mercancía. Si se llega a una resolución mala para el importador, este podrá, si es en su caso, podrá pagar contribuciones omitidas, multas o garantías para recuperar el total de la mercancía. Y como último, pero no menos importante, el PACO. El PACO es el procedimiento administrativo en comercio exterior. Es un procedimiento que inicia la autoridad aduanera cuando se violan regulaciones y restricciones no arancelarias o normas oficiales mexicanas en la importación o exportación. Es cuando la autoridad detecta que el importador incumplió una regulación. Inicia el procedimiento administrativo, notifica oficialmente al importador, le da oportunidad de presentar pruebas y corregir, y determina si procede a alguna multa, a alguna regularización o al decomiso, que esto es solo en casos serios. ¿Por qué deja el PACO al último? Ya que el PACO es muy similar al PAMA, solo que en el PAMA se hace el acta inicial y se lleva un proceso más tardado y se embarga precautoriamente la mercancía. El PACO igual, un poquito, solo sin la documentación del acta inicial y todo el procedimiento. Solo se embarga precautoriamente, por así decirlo, en el momento, ya que la autoridad aduanera permite al importador, ya sea en casos de que omitió ciertos pagos, pues en el momento embarga la mercancía, pero el importador debe de pagar en el momento o en la aduana esos pagos omitidos y así proseguir con el despacho aduanero. O sea, es internamente ahí en la aduana y es en el momento. Espero que les haya quedado un poco claro acerca del PAMA y del PACO, que son temas muy importantes en términos de materia en comercio exterior y de infracciones y sanciones. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.